Nuevamente buenos días a todos, hermanos, buenos días, sean bienvenidos todos. Nos da gusto verlos. Tuvimos un tiempo de adoración a Dios para agradecerle con nuestra voz, con nuestra vida, con nuestro corazón y decirle que en una manera poética, ¿verdad? De decirle cuánto lo queremos, cuánto lo amamos y sobre todo decirle lo agradecido que estamos por todo lo que hace por nosotros a cada día. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios, hermanos, esta mañana, que Él sea el que nos hable, que Él sea el que pueda hablar cada una de las palabras que vamos a decir que sean las correctas y que sean bendecidas por su Santo Espíritu. Cerremos nuestros ojos. Señor, agradecemos la oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí, Señor. Te queremos pedir esta mañana que tú seas el que bendigas esta palabra, Señor, que tú seas el que hables a cada corazón, que tú seas solamente hablando al corazón que lo necesita, Señor. Y al que está bien, Señor, pues levántalo y que siga buscándote de ti cada día más, Señor. Padre, solamente queremos ser ese instrumento que sea utilizado por ti, Señor. Tú bendice cada palabra que se hable aquí, Señor. Que seas tú, Señor, y que no sea yo. Amén. Pues vamos a iniciar, hermanos, nuestro servicio hoy de nuestro tema para poder aprender hoy algo más de Dios. Cada día escudriñamos cada uno su palabra de Dios en casa, pero hoy es un momento para que podamos estudiarla juntos. Juntos podemos aprender mejor, podemos tener dudas, podemos expresarlas y hoy sabemos que está Dios aquí en medio de nosotros. Dice su palabra que donde están dos o tres, ahí está Él. ¿Sí? Vamos a leer su palabra en Jeremías. Vamos a Jeremías. Va a ser un mensaje corto, pero que Dios sea el que lo bendiga, hermanos. Jeremías 7. Vamos a Jeremías 7. Y como título o subtítulo ahí en el capítulo 7, como título, dice: mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. ¿Sí? Jeremías fue uno de los profetas utilizados por Dios para llevar palabra no palabra suave, no palabra de amor, sino ya llevaba una palabra de parte de Dios de condenación, una palabra de aviso al pueblo de Israel porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. Jeremías era un profeta joven que durante el reinado del rey Josías, ¿alguien sabe de cuántos años reinó el rey Josías? De 7, 8 años, 7 o 8. ¿Cuál, hermanos? Era muy joven el rey Josías, 7 años de edad, cuando comenzó a reinar. ¿Sí? ¿Alguien tiene la cita por ahí? Que es segunda de Reyes. Segunda de Reyes, no recuerdo el capítulo. 22. Segunda de Reyes 22. ¿Alguien me apoya con Segunda de Reyes 22? Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, ¿verdad? Ok, ya tenemos aquí un dato. Dice que tenía 8 años, ¿sí? Nada más para que no se nos olvide y lo tengamos ahí pendiente. Y cuando nos pregunten ya sepamos qué contestar. Fue el rey más joven que reinó sobre Israel. El rey Josías empezó su reinado de 8 años, ¿sí? Y él comienza a hacer las cosas bien delante de Dios. Solamente para introducirles un poquito, Jeremías era un profeta muy joven, era hijo de Hilcías, era un sacerdote, ¿sí? Jeremías era hijo de Hilcías, ¿sí? Y él comienza a traer palabra de parte de Jehová al pueblo de Israel porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. Los primeros capítulos de Jeremías los pueden estudiar con calma en su estudio de casa. Los primeros 6 capítulos
de Jeremías, empieza a hablar él, palabra fuerte, palabra de condenación, de aviso en contra del pueblo de Israel. Eso fue aproximadamente cuando él inicia su ministerio, los primeros 5 años de su ministerio, fue cuando él da estas profecías, ¿sí?, de parte de Dios. Bueno, para eso, un pequeño antecedente, el rey Josías fue cuando él comienza a reinar, y dice que le traen el libro, le traen un libro de la ley que estaba ahí arrumbado, porque el templo había sido destruido. Y entonces se lo traen al rey y le leen la ley, y ahí en la ley el rey Josías se da cuenta que era todo lo contrario a lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Todo lo contrario. Era la ley dada por Dios. Y cuando fue tomado Jerusalén, fue tomado el templo, pues fue destruido y todo quedó ahí. Entonces se lo traen y piden que le lean al rey la ley, el libro de la ley. Y se lo leen. Y entonces él manda a decir al profeta Jeremías, ahí también tenían dinero, era recurso económico que había también ahí, y lo utilizaron para reconstruir el templo, ¿sí? Lo utilizaron para reconstruir el templo, y entonces Josías manda también que en la reconstrucción del templo se haga la voluntad de Dios, todo lo que decía la ley, que se pronuncie, ¿sí?, para que hagan la voluntad de Dios. Vamos a entrar a nuestro tema, ahora sí, perdón. Y como título le vamos a poner el mismo que dice ahí la palabra de Dios. Claro, ahí dice, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Vamos a comenzar leyendo el versículo primero. Dice así, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, versículo 2, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Hay otro pasaje en Jeremías también, Jeremías 26, donde menciona muchas cosas similares a esta profecía. Dice, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Ese es el tema. Es una profecía similar en Jeremías 26. Y muchos estudiosos de la palabra dicen que es el mismo, otros dicen que no es el mismo. ¿Por qué no es el mismo? Hay pequeños indicios de por qué no es el mismo. ¿Por qué? Porque aquí Jeremías comenzaba su ministerio y dice que estaba a la puerta de la casa de Jehová, a la puerta del templo. Y ya después estudiarán con calma Jeremías 26, dice que él estaba en el atrio de Jehová, no estaba en la puerta, estaba en el atrio, ¿sí? Y posteriormente, en ese pasaje de Jeremías 26, fue cuando intentan matar a Jeremías. Entonces, no es el mismo pasaje, porque aquí comenzaba y allá era casi su final de el profeta Jeremías. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno al tema. Dice, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Jehová manda a Jeremías que se ponga a la puerta del templo. Hoy en día, esto se asimila mucho, la palabra de Dios es vigente y esta profecía es muy similar a nuestro hoy en día. Solamente que, pues hoy en día no se pone un predicador, no se pone un pastor, una persona que predica el evangelio, no se pone en una puerta, ¿verdad? Se pone al frente para poder mostrar la palabra de Dios. Pero ahí Jehová manda a Jeremías que se ponga a la puerta del templo. ¿Y por qué a la puerta del templo, hermanos? Pues porque ahí entraban todas las personas, ¿verdad? Lógico, ¿verdad? Entraban todas las personas por ahí, era la única puerta por donde podían ingresar. Entonces el Señor le manda a Jeremías y le dice, y proclama allí esta palabra, y di, oíd palabra de Jehová, oíd palabra de Jehová, todo Judá. Porque era todo el pueblo que iba al templo. El templo, recordemos que ya estaba reconstruido, pues el rey Josías hizo que se reconstruyera el templo, y ya estaba el templo reconstruido. Hoy te puede decir el Señor, oíd, todos los que estamos aquí, empezando por el que está aquí presente enfrente, y por todos ustedes, y el Señor dice, oíd palabra de Jehová, escucha palabra de Jehová, hermano, escucha, está atento al mensaje. A lo mejor una pequeña cosa que
te llegue ahí a hablar el Señor, y eso es lo que tú tienes que arreglar en tu vida. Oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. ¿A qué has venido hoy? A adorar a Jehová, ¿cierto? La palabra es para cada uno de los que estamos aquí, hermanos. Oíd esto, ¿sí? Todos los que entráis por estas puertas. Ya oímos la palabra de hace 8 días sobre poder identificar cuando la Biblia nos está hablando. Eso fue algo muy interesante, cuando nos está hablando, porque es importante para comprender la palabra de Dios. Cuando nos está hablando de un templo físico, material, ¿sí? Y cuando nos está hablando de un templo, ¿qué? Espiritual, cuando nos está hablando de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, pues aquí está diciendo, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Tú y yo hemos venido a adorar a Jehová hoy, y hemos entrado por esa puerta. Aquí es un lugar donde se predica la palabra de Dios. Tratamos de regirnos conforme a la palabra de Dios y se predica la verdad. Es un lugar, es un espacio de 4 paredes, le podemos llamar templo, casa, ¿sí? Y aquí hemos venido a adorar a Jehová. Y aquí reunidos todos, dice que el Señor ahí está, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. Vamos a seguir adelantito el versículo 3. Versículo 3 dice así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Esto lo podemos entender de la siguiente manera. Recordemos que el pueblo de Israel, más adelante lo vamos a ver, estaba pecando en contra de Dios. Por eso hubo un rey que se levantó y un profeta que mandó el Señor para que diera esta palabra fuerte. Y si le está diciendo mejorad vuestros caminos, es porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y vuestras obras, quiere decir que no estaban haciendo obras para Dios, sino para ellos, para su propia carne. Y os haré morar en este lugar. ¿Sí? Versículo 4, vamos al versículo 4. ¿Alguien me ayuda a leer el versículo 4? ¿Sí? No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Lo que estaba preocupando, lo que preocupaba aquí, y lo que estaba encomendado al profeta Jeremías era que se preocupara sobre todo por la actitud del pueblo de Israel. Y les dice claramente la palabra, no fiéis de mentiras, te estás engañando. No te fíes en tu propia mentalidad, en tus propias ideas, ¿sí? Y vengas aquí al templo y digas, templo de Jehová, templo de Jehová. Ahora lo podemos cambiar y decir, no te fíes en tus propias ideas. No te dejes llevar a veces por solamente quedar bien con tu propia conciencia, con querer quedar bien con Dios, o por querer quedar bien con el hermano, con el vecino, etc. Y vengas y digas, voy a la iglesia, yo voy a la iglesia, cada domingo voy a la iglesia. ¿Sí? El pueblo de Israel se había reconstruido el templo y comenzaban a ir. Y comenzaban a ir al templo, algo nuevo para ellos otra vez. Y el profeta Jeremías, el Señor lo manda
a que se ponga las puertas del templo, porque era durante las fiestas de celebración importantes para el pueblo. Y por eso iba todo el pueblo, tenía que ir todo el pueblo. Y ahí donde el Señor aprovechó y dijo, la gente está yendo al templo porque quieren ir a ofrecer su sacrificio. ¿Para qué eran los sacrificios, hermanos? Para el perdón de los pecados, ¿cierto? Entonces eran días cuando todo el pueblo iba al templo del Señor a ofrecer sacrificios por todos los pecados que hacían, que cometían a cada día. Y con nosotros en la actualidad este mensaje ha llegado ahora. ¿Por qué se asimila a la actualidad? Porque ahorita acaba de pasar un hecho muy importante para toda la humanidad, que vino a hacer un cambio. Vino la pandemia. ¿Y qué hizo? Se cerró todo. Asistían a un servicio como este hace aproximadamente un año. No, ¿verdad? Estaba todo cerrado. No había dónde asistir porque estaba todo cerrado por una pandemia. Se empiezan a abrir las autoridades para que puedan haber ya cultos y servicios religiosos y demás. ¿Y la gente qué hace? Llega al templo, llega a las iglesias, llegan abarrotando las iglesias porque quieren buscar de Dios o quieren calmar su conciencia. ¿Por qué? Porque les ha despertado algo en su mente la pandemia, lo que pasó. Muchos perdieron seres queridos, etc. ¿Sí? Muchos se acercan al templo, se acercan a Dios porque están ansiosos de estar ya con el Señor, quieren estar en unidad con los hermanos, ¿sí? Pero hay muchos que no. Entonces se asimila mucho a la actualidad ahorita, porque ahora que ya está todo abierto, mucha gente se acerca a las iglesias, abarrotan las iglesias. Yo voy a la iglesia el domingo, quiero ir a escuchar palabra de Dios, pero a veces solamente lo hacen para calmar su conciencia o para sentirse bien con Dios. Ya fui a la iglesia como un domingo más. Y le dice el profeta Jeremías, no fiéis en palabras de mentira, no te fíes, examina tu corazón. Y no te fíes en las mentiras, de que puedas estar cayendo en lo mismo que estaba cayendo el pueblo de Israel, que se acercaban al templo a ofrecer sacrificios por todos los pecados que hacían. Y llegaba otra vez y otra vez iban a ofrecer sacrificio. Vamos a leer el versículo que sigue, hermanos, por favor. Versículo 5. ¿Alguien me ayuda con el versículo 5? Versículo 8, ¿verdad? Digo 6. 5. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo. Dice, pero sí mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo. ¿Cómo vas a mejorar tus caminos y tus obras, hermano? Dice, si con verdad hicieres justicia, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo. Muchos durante la semana a lo mejor podemos caer, ¿verdad? Pero dice que tenemos abogado. Pero este mensaje lo hemos dicho muchas veces, solo se ocupa un abogado muy pocas veces, ¿verdad? No vamos a estar en el mismo pecado constantemente. No, porque entonces, si es el mismo y lo haces con la intención de, pues tengo la oportunidad de acercarme a Dios y pedirle perdón y otra vez. No, hermanos. Ya no estamos en el tiempo, tampoco en el tiempo de la ley, en el sacrificio del pueblo de Israel, que pecaban y llevaban sacrificio para cubrir sus pecados, ya no. ¿Sí? Entonces dice, ¿cómo mejoraréis tus caminos y tus obras? ¿Cómo las vas a mejorar? En tu vida diaria, no solamente los domingos, en la vida diaria.
¿sí? Si hicieres verdad y justicia con tu prójimo, que se vea reflejada tus obras y tus caminos mejorados durante la semana, para que solamente los vengas a reflejar hoy el domingo más aún, ¿sí? ¿Cómo vas a mejorar? Haciendo justicia, siendo justo, siendo recto delante de Dios. Vamos al versículo 6. Dice, y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. El pueblo de Israel adoraban a la diosa de los cielos en ese tiempo. Pecaban, hacían todo lo que querían, adoraban a dioses ajenos y también querían venir al templo a calmar su conciencia ofreciendo el sacrificio para el perdón de sus pecados. ¿Se imaginan que las personas vengan solo el domingo a adorar a Dios, a escuchar el mensaje y a pedirle perdón por todo lo que han hecho en toda la semana mal, y la siguiente semana se repite y continúa y continúa y continúa? No oprimiréis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente. Que durante tu caminar, durante toda la semana, ponle otros nombres diferentes a esto. No oprimiréis al extranjero. Harás las cosas bien con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo. Y no anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Versículo 7 dice, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Hay una promesa que si mejoras tus caminos y tus obras, si caminas rectamente delante de Dios, dice, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Nosotros que buscamos llegar un día y dónde morar, en la presencia de Dios. Versículo 8. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Que dice, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Ahí está otro dios que adoraban a Baal. ¿Sí? Vosotros confiáis en palabras de mentira, te dejas llevar por el mundo. Al fin que vas a la iglesia el domingo y pues ya, ¿no? No, hermanos. Versículo 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es muy clara la palabra, creo, ¿verdad? Está preguntando el Señor. Dice, ¿a poco vendréis y entrarán en las puertas a adorar al Señor, en donde se invoca su nombre? ¿Y a poco dirán, o diremos, o dirán, checa tu corazón, librados somos, ya vine a la iglesia, con eso calmas todo, ya vine a escuchar, ya vine a adorar, ya me voy? ¿A poco con eso te vas a sentir bien y vas a seguir haciendo abominaciones contra Jehová? Abajo el versículo 11. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Alguien que me diga, que recuerde, ¿dónde más se dice algo parecido a esto? ¿Quién lo dijo, hermanos? Jesús. Siglos más tarde, aproximadamente más de 600 años más tarde, el Señor Jesús viene, cuando Él comienza aquí su ministerio en esta tierra, y Él también defiende el templo. Tiene celo porque llega al templo y encuentra ahí vendiendo mercadería de todo
una abominación delante de Jehová. Esto estaban haciendo también aquí. Fíjese cómo se repite siglos atrás y ahorita siglos adelante se sigue repitiendo, porque sí lo hay. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. El Señor hace la pregunta y Dios a través del profeta manda la pregunta y dice, ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Si no lo es aquí, gloria a Dios. Vamos a echarle ganas y a seguir buscando para un día morar en ese lugar que el Señor tiene preparado. Versículo 12 dice, andad. Alguien que me ayude con el versículo 12. Alguien que me ayude. Andad ahora a mi lugar en Egipto, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Otra vez, hermano, por favor. Andad ahora a mi lugar en Egipto, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. ¿Alguien sabe cuál era ese lugar Silo? ¿Nadie, hermanos? Silo era la ciudad central de Israel. Fue el centro donde se establecía el tabernáculo de reunión y el altar de Dios. Y ahí permaneció aproximadamente 400 años. Ese era Silo, era el lugar de adoración, donde estaba el lugar sagrado. Y dice aquí, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Silo fue quitado, Silo fue destruido, y el Señor le está avisando, y le está diciendo, quieren andar ahora, así como donde hice morar mi nombre al principio, que era en Silo, y vean lo que le hice por la maldad de mi pueblo. Les está alertando de que no hagan lo mismo que hicieron ahí, porque el Señor ya mandó castigo, el Señor ya mandó reprensión, y lo podía volver a hacer. Y les está recordando eso, un hecho muy importante que todos lo conocían, para que vean que el Señor es un Dios celoso, ¿sí? Versículo 13. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis y os llamé y no respondisteis. Que examinemos cada uno nuestro corazón. A lo mejor no estamos exactamente como el pueblo de Israel en ese entonces, ¿verdad? Pero puede haber algo que está arrastrando ahí el corazón que se pueda asemejar al pueblo de Israel en esa época. Entonces, dice Jehová que Él habla desde temprano. Si Él te está hablando hoy, nos está hablando a cada uno, que estemos prestos a su oído, a mejorar vuestras obras, a mejorar vuestros caminos. Versículo 14, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. El Señor ya está diciendo que va a hacer lo mismo con ese templo donde el pueblo de Israel se refugiaba, donde sabían que era un lugar ya reconstruido nuevo, donde podían llevar cada que pecaban y cada que tocaba ahí, llevar sus sacrificios, iban, ya se habían acostumbrado a pecar y llevar su sacrificio. Pecaban y llevaban su sacrificio, y lo hacían continuamente. El Señor les está avisando que ya estaban muy confiados. Tú, hermano, y yo que estamos aquí, que no nos confiemos que con solo con venir a la iglesia ya estamos bien.
Dice, no se confíen, porque si se confían, voy a destruir este templo, así como lo hice con Silo, decía el Señor. En nosotros es muy diferente, porque el Señor puede llamar a cuentas a uno y cómo estamos delante de Dios. Nos confiamos de que venimos a la iglesia, adoramos, entramos por las puertas a adorar al Señor y podemos estarle fallando. Y si el Señor lo hizo con su pueblo, lo castigó por la causa de su pecado, que no con nosotros, ¿verdad? Era su pueblo. Versículo 15, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Versículo 16, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Fíjese nada más, aquí ya está hablando directamente al profeta Jeremías, y le dice, tú pues no ores por este pueblo, no ores por él. Ya le di palabra, ya le mandé la palabra. No ores porque yo tenga misericordia de ellos, porque ya les mandé palabra. Ya les dije lo que hice en aquel tiempo y lo destruí por causa de su pecado. Les vuelvo a poner palabra fuerte delante de ellos y no. ¿Qué pasa a veces? Aquí les voy a contar una pequeña anécdota. Y yo la escuché, no fue mía. Un predicador va a un hospital porque había un miembro de la iglesia enfermo y lo va a visitar para orar por él. Y entonces a un lado de él está otro enfermo y ese otro enfermo le dice al pastor, ora por mí también, yo quiero que ores por mí. Y entonces el pastor le dice, ¿tú crees en Dios? Y dice, sí creo. Y le empieza a interrogar que por qué dice que cree en Dios, ¿no? Bueno, a final de cuentas el predicador le comienza a mostrar a Jesús a través del Evangelio, le dice que se arrepienta, que cree en Jesús de verdad, porque ese hombre solamente decía de palabras que creía en Dios, pero no lo conocía, ¿sí? No lo conocía, ¿por qué? Porque si lo hubiera conocido, él mismo hubiera confiado su fe en Dios, en que Dios lo iba a levantar. No hubiera tenido que pedirle cuando llegó el pastor que orara también por él porque quería ser sanado. Solamente creía en Dios de palabra, como muchos creo en Dios, sí creo en Dios. No, el pastor dice que le predicó el Evangelio y le dijo, primero, cree en Dios, cree en Jesús, es el único que te puede salvar. Pero yo no voy a orar por ti para que seas sanado, yo voy a orar por ti para que seas salvo. Y muchas veces nosotros también oramos por personas a veces y queremos que sean sanas, cuando lo importante es orar por su salvación. ¿Sí? Lo que nos importa es la salvación. ¿De qué sirve que se sane y continúa haciendo su vida de pecado? Lo importante es que un alma se salve. Y dice que cuando un alma se salva, hay fiesta, ¿dónde, hermanos? En los cielos. Y muchas veces empleamos y decimos, hay que orar y mucho porque se sane. Sí, la oración por la sanidad sí hay que hacerla, pero lo principal hay que orar, el fervor tiene que ser por su salvación. Aquí el Señor le está diciendo claramente a Jeremías, no ores por este pueblo, no me pidas, no. Ya le di la palabra y no hacen caso. Ya les mostré todo, ya les dije lo que quiero de ellos y no hacen caso. No levantes por ellos clamor ni oración, le está diciendo. Fíjese nada más la abstención. El corazón de Jeremías era orar porque Dios tuviera misericordia por el pueblo. Señor, ten misericordia de mí. Ya les hablé y no hacen caso. ¿Sí? Versículo 17. ¿No ves lo que hacen? ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Dice, ¿no ves lo que hacen en su vida diaria con toda la gente de su comunidad, de su pueblo donde está? ¿No ves lo que hacen?
Los hijos recogen la leña. Los padres encienden el fuego. Y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Fíjate nada más, hermano, cómo una familia contribuye desde el más chiquito, desde un niño pequeño, como los que estamos aquí, niños chiquitos y adultos. Cómo desde el niño pequeño contribuye, dice que, aquí en el pueblo de Israel dice, los hijos recogen ¿qué? La leña. Los padres encienden el fuego. Las mujeres, ¿qué hacen? Amasan la masa. ¿Y todo para qué era? ¿Para ofrecerlo a quién? A la reina del cielo. Y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. La reina del cielo. ¿A quién conocen ustedes que le llaman la reina del cielo? ¿Verdad que sí? Cantidades de gente van a ofrecerle ofrendas. Tanto el niño, el más grande, el más adulto, van a la iglesia, iban allá a la Ciudad de México, hincados y no sé cómo le hacen todos, pero desde el más chiquito hasta el más grande cooperan, contribuyen a ir, a ofrecerle sacrificio a la reina del cielo. Aquí en México le llaman la reina del cielo, a la Virgen. ¿Verdad? ¿Y cómo? Fíjate cómo tan insignificante se puede ver, pero cada uno va contribuyendo para provocar a ir a Dios. Aquí era para ofrecer sacrificios a la diosa del cielo, a dioses ajenos. A lo mejor en la familia contribuyó de otra manera. A lo mejor una mentira, el niño la crea, el papá la disfraza, la mamá la apoya y se sigue. Una desobediencia, el niño la empieza a cometer, el padre la solapa, la mamá la solapa, y esa desobediencia llega a cometer algo más grave, y esa abominación aquí en Jehová. Porque si los padres conocen de Dios, ¿cómo dejan que el niño cometa desobediencias y llegue a cometer pecados que al otro arrastren a toda la familia? ¿Sí? Vamos al versículo 19, hermanos. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. ¿Me provocarán ellos a ira? ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? El Señor dice, ellos quieren provocarme a ira, pero más bien ellos mismos se están creando esa vida pecaminosa, donde ya el pecado ya se les cicatrizó el corazón, ya la conciencia, su alma ya está cicatrizada, y ya pecan y ya es como si nada. ¿No? Versículo 20, por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. La palabra del Señor es fuerte. La palabra del Señor es fuerte. Aquí el pueblo de Israel le dice que iba a caer su furor sobre todo. Que no caiga el furor del Señor sobre nuestras vidas, hermanos. Que no caiga sobre cada uno de nosotros. Y que no caiga sobre ti que eres cabeza de familia y arrastres a toda tu familia. ¿Verdad? Mejorad vuestros caminos, dice el Señor. Mejorad vuestros caminos. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino. Mejorad vuestros caminos. Jesús es el camino, es la verdad y la vida. ¿Por qué no mejoramos siendo cada día más como Jesús? Jesús es el camino. Dice su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Aquí dice, mejorad vuestros caminos. ¿Por qué no mejoramos si somos cada día más como Jesús? Y vuestras obras. Sabemos que las obras sin fe, no, ¿verdad? Y la fe sin obras,
Tampoco. Por eso primero dice mejorar vuestros caminos. Si nuestro camino es Jesús, es porque creemos en Jesús, tenemos la fe. Primero es la fe. Jesús es el camino y aquí dice que mejorar vuestro camino. Afírmate cada día más en Jesús, en la fe en el Señor. ¿Para qué? Para que mejores tus obras. Primero es la fe, luego son las obras. No puedes hacer obras y luego fe. Y dice su palabra que la fe sin obras es muerta. ¿Sí? La fe sin obras es muerta. Y tampoco puede haber obras sin fe. Entonces el mensaje de esta mañana que Dios nos habla, hermanos, creo que es muy claro, espero que se haya entendido bien. Mejorar vuestros caminos y vuestras obras. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo de obras para el Señor? ¿Cuáles son tus obras de cada día? ¿Cuáles son tus obras los domingos en la iglesia? Porque si tus obras en la semana son buenas, vas a traer obras al domingo a la casa de Dios. Y si no tienes obras en la semana, pues entonces nunca vas a traer obras aquí. Tu caminar es diario. ¿Qué obras estás haciendo para el Señor? ¿Tú qué sacrificio de obras le estás ofreciendo a Dios? Aquí en la casa donde entramos a adorarlo, dice, entran por las puertas a adorar a la casa del Señor. Yo que entro a adorar al Señor a esta casa, entramos por esa puerta y venimos con un propósito. ¿Cuáles son mis obras para Dios? En la semana y aquí, en la casa del Señor. ¿Cuáles son las obras que tú y yo hacemos hoy aquí para el Señor? El venir a adorar, eso ya es de cajón, dicen por ahí. Eso ya es de un corazón agradecido con Dios y viene a agradecerle por todo. ¿Sí? Pero ¿cuáles son tus obras? Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Mejorad, dice mejorad. Si tú ya tienes obras buenas para el Señor, solamente mejóralas, hermano. Si tú estás caminando con el Señor, estás buscando ser cada día mejor para el Señor, pues mejora ese caminar con el Señor. Que tu fe siga aumentando cada día, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, que ese camino, ese caminar que es Jesús, cada día se vea mejor, que se vea brillar más. Porque a través de tu camino, a través de tu fe con Jesús vas a poder reflejar las obras, menos no. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a meditar un poquito en la palabra de Dios. Es un mensaje corto, pero que el Señor nos hable cada palabra. ¿Cuántos rey Josías pudiera haber hoy en medio de esta casa de Dios? ¿Cuántos niños, rey Josías de 8 años, comenzó a reinar? ¿Cuántos niños pudiera haber hoy en medio de su pueblo de Dios hoy aquí? ¿Cuántos pudieran tener la misma actitud, cuántos niños pequeños, de servir a Dios como lo hizo el rey Josías? De pararse por la verdad. A través de que escucharon, a través de que les leyeron la palabra de la ley y se dieron cuenta de que lo que estaba todo mal, empezaron a hacer las cosas bien. ¿Cuántos niños aquí presentes, niños pequeños en su casa, en su hogar, toman esa iniciativa de ser como el rey Josías para que, si sus padres no son cristianos o los que son cristianos, cada día se afirmen más su fe en Jesús? ¿Cuántos Jeremías pudiera haber en medio de nosotros? Jóvenes. El rey Jeremías no estaba muy adulto, era muy joven, empezó muy joven su ministerio. ¿Cuántos Jeremías pudiera haber en medio de esta casa del Señor? Para que se levanten a las puertas
a las puertas de su casa, a las puertas de la iglesia, a las puertas de cualquier lugar. Y que con su testimonio muestren lo que Dios quiere que sepan las demás personas. Pudiera haber aquí algún pueblo de Israel como en aquellos tiempos. Medita en tu corazón y examínalo. Y si es así, que la palabra del Señor que se ha hablado hoy pueda hacerte meditar y pueda hacerte acercar a Dios y pedirle perdón. Y que de aquí en adelante, dice que le dijo a la mujer pecadora, vete y no peques más. Ya no hay sacrificios, ya no va a haber más sacrificios para estar pecando constantemente, ya no lo hay. Mejoremos nuestros caminos y vuestras obras, hermanos. Tú examina tu corazón, tú checa lo que estás haciendo. Tú ve tu vida desde un ámbito externo. Supongamos que tú llegas aquí a este lugar donde se predica la palabra de Dios y haz de cuenta que te estás viendo sentado ahí, en el lugar que estás. Y fíjate cómo te ves, fíjate cómo te ves, yo cómo me veo. Y desde fuera, desde lo externo, ve tus caminos, ve tus obras. Y si así como estás, tus caminos y tus obras son buenos, pues sigue mejorándolos. Pero si te ves y dices, no, creo que no estoy haciendo bien el camino del Señor, no estoy firme en el camino del Señor, y pues mis obras pues no tengo. Pues que el Señor te lleve a poder meditar en esta palabra para que cheques tus obras, cheques tus caminos en los que andas y que el Señor pueda llevarte a mejorarlos, o el Señor pueda llevarte a cambiarlos si fuera el caso. Jesús, agradecemos esta tarde, Señor, por tu palabra. Queremos pedirte que tú estés bendiciendo a cada uno de los presentes, Señor, que tú sigas hablando en nuestros corazones, que lo que yo hablé, Señor, a través de mi boca, que sea bendecido por ti, Señor, cada palabra que haya salido, haya sido tuya, Señor, y que tú seas el que bendigas a cada uno de los presentes. Señor, queremos agradecerte por todo lo bueno que eres. Gracias por este día tan especial que tú nos permites estar aquí. Hoy es un día muy especial para nosotros el estar aquí, Señor. Es un fin de mes. Y Padre, queremos estar bien delante de ti. Queremos que tú sigas examinando nuestros corazones y queremos agradarte con nuestros caminos y con nuestras obras. Y queremos recordar este día, Señor, como lo hacemos cada fin de mes, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.